Vamos a hablar de las últimas noticias del caso Daniel Sancho. Y es que han salido en varios medios Marcos García Montes comentando y actualizando el estado del caso, desmintiendo algunas informaciones. Incluso también la propia defensa de la familia de Edmundo Arrieta, hablando del posible plan de Daniel Sancho que, bueno, muchos medios de comunicación exponían así, argumentando como que tiene un plan para salir de prisión. Bueno, todo acerca de la última entrevista que dio ese preso, el señor Enrique García, por parte de la defensa de Daniel. Desmienten que este hombre hablase con él. Estas son las últimas novedades, ¿no?, en torno a este relato. Como os decía, la defensa de Daniel Sancho rechazó el relato de esta persona. Fue Carmen Balfagón y otras personas portavoces de la familia que rechazaron absolutamente todo el relato difundido en la televisión. De hecho, bueno, ya dijo que no tenía ni pies ni cabeza. O sea, es cierto que es bastante llamativo el cómo esa cárcel, ¿no?, de Surat Thani, que alberga principalmente a internos con condenas firmes, que el único español que permanece allí es Carlos Alcañiz. Fíjate que yo pensaba que Carlos Alcañiz estaba en otra cárcel, ¿no? Estaba en la cárcel de la otra isla, ¿no?, de Koh Samui. Esto es lo que se había dicho, ¿no?, que Alcañiz estaba en Koh Samui porque había tenido una condena que no era tan elevada, ¿no? Pero bueno, sí que no lo sé, la verdad, no estoy seguro de si está ahí. Pero bueno, lo que dice Balfagón es que este señor, Enrique García, no aportó ni una prueba. Esto es lo que recalcó él mismo ante esas informaciones, y habló en referencia a la ausencia de documentos, imágenes, elementos que acrediten algo de su estancia junto a Daniel Sancho en Surat Thani, ¿no? Dice que es otra falsedad más, Carmen Balfagón. De hecho, ha dado una entrevista aquí en un medio de YouTube a Richard, creo que se llama el periodista de fiesta, que bueno, hizo un canal y le hizo 2 entrevistas a Balfagón, y una de ellas, bueno, hablando obviamente del caso de Daniel Sancho. Vamos a ver qué es lo que dice Marcos García Montes actualizando el estado de Daniel Sancho. Al señor García Montes. No podía faltar, ¿no? No podía faltar. Imposible, menos con Castella. Le queremos preguntar alguna novedad del caso de Daniel, señor Montes, ¿qué puede decir? Yo vengo a los toros. Y cuando estoy en los toros no hablo de otros temas. Ha habido un compañero de celda hablando que lo están tratando muy bien, que está muy contento, no sé si es cierto o no. Va a estar pronto la sentencia. Va a estar pronto la sentencia. ¿Ah, sí? Y tendremos está novedades, muy bien, ¿no? He hablado con él, y ese compañero que está hablando, Daniel, no le conoce de nada. Bueno, fíjate aquí, Marcos García Montes en los toros, diciendo que no le conoce de nada. ¿Cómo le gusta a este hombre hablar? Fíjate, dice, no, yo estoy aquí en los toros, no voy a hablar. Pero alguna perlita siempre suelta, ¿no? Siempre te deja alguna cosa. Dice que Daniel Sancho no conoce de nada a este señor. He hablado con él, y ese compañero que está hablando, Daniel, no le conoce de nada. No le ha visto en su vida. No la ha visto en su vida, me ha dicho. Fuerte, ¿no? Bueno, la última que ha dicho es que la había visto 2 horas. Bueno, Daniel nos lo ha confirmado, que no le conoce de nada. Es una falacia. No ha nada. O sea, que todo es mentira, ¿no? Gracias. Que todo es mentira. Yo hice una mentira, pero luego Daniel no le conoce de nada. Gracias. Hasta ahí llegamos, gracias. Bueno, pues García Montes aquí, dándose un par de besos y actualizando un poco el estado de Daniel Sancho, desmintiendo estas informaciones. Y bueno, una de las frases creo que más importantes es esta de aquí. ¿Y el señor Montes qué puede decir? Yo vengo a los toros. Y cuando estoy en los Bueno, esta no, esta. toros no hablo de otros Ha temas. habido un compañero de celda hablando que lo están tratando Esta no. muy bien, que está muy contento, no sé si es cierto o no. Va a estar pronto la sentencia. Esta va a estar pronto la sentencia. Va a estar pronto la sentencia. Sí, y tendremos... Bueno, frase que nos deja, dice la sentencia, que va a estar dentro de muy pronto. Veremos si es cierto. La verdad que creo que es hora, ¿no?, de esta sentencia por el caso Daniel Sancho, y veremos cómo se resuelve, ¿no? Bueno, sentencia, mejor dicho, recurso, ¿no? Bueno, lo que hemos visto es que todas las fuentes de los distintos despachos han reaccionado a las palabras de este ex compañero de prisión de Daniel Sancho.
y una nueva entrevista que es desmentida al propio Joaquín Campos, que es uno de los periodistas que más ha criticado a la defensa de Daniel por supuesta manipulación en el relato y todo esto, pero es otra nueva exclusiva que le desmienten. Yo la verdad que no entiendo nada. Pero bueno, a raíz de esto, también es cierto que a la defensa de Duma Arrieta le pareció impresionante que esté convencido de que su estancia en esa cárcel va a ser muy temporal gracias a un supuesto plan que hablan los medios de comunicación y bueno, esta persona, ¿no? Hablan de mirada perdida y todo esto, y Juan Ospina lo que ha declarado en los medios de comunicación es que no tienen conocimiento oficial de las informaciones vertidas por este señor, que subrayan que su único deseo es que todo el mundo esté bien de salud, sin desear ningún mal a nadie, pero que hay que entender que esta persona ha asesinado y descuartizado a otro ser humano y que no ha mostrado ningún arrepentimiento por ello. Bueno, en torno a esto dice que hacen un balance y entienden que debe cumplir absolutamente toda su pena, esa condena a cadena perpetua, vamos, que no salga de la cárcel. Esto es lo que dicen. Bueno, esta es la reacción que ha tenido esta persona. Joaquín Campos, ¿qué es lo que ha dicho? Pues por su parte ha dicho y ha defendido la veracidad del testimonio de Enrique García, que es el que facilita este contacto a los medios de comunicación, y sostiene que el relato de este ex recluso encaja con el funcionamiento habitual del sistema penitenciario tailandés. Sostiene que existen vías para verificar que estuvo en esa prisión de Surat Thani y rechaza absolutamente todas las dudas del testimonio de esta persona. Bueno, yo sinceramente igual me puedo creer alguna cosa de lo que es el testimonio de este preso, pero el tema de lo que habló con Daniel Sancho, bajo mi punto de vista, está claro que está inventado. O sea, que es como que se nota. O sea, mientras va hablando y encajando las cosas, se nota un montón que está diciendo algo que no es cierto. Bajo mi punto de vista, es la sensación que me dio viendo la charla que tuvo en este programa. Vamos a reaccionar un poco también a la entrevista de Carmen Balfagón, la última que ha dado en este medio, canal llamado Voces en el Silencio. Vamos a verlo y bueno, como siempre tenéis su canal en la descripción y en YouTube. Si tú planificas cómo voy a matar, tengo que tener luego la vía de escape, cómo voy a salir. Claro, porque sobre todo él conoce muy bien Tailandia. Efectivamente, entonces yo era una de las cosas que decía, si lo hubiera tenido tan planificado, una de dos, la planificación es realmente mala o no está planificado. Claro, ¿Y por qué decimos que es realmente mala? Pues tú tienes planificado marcharte, ¿por qué alquilas una moto cuando te están pidiendo el pasaporte? El pasaporte físico, el original. Sin embargo, si alquilas un coche, que Dani tiene carnet de conducir, te piden una fotocopia del pasaporte. ¿Por qué no coges un coche y no una moto que tienes que entregar tu pasaporte? O sea, si yo lo tengo todo tan planificado, ¿cómo me deshago del instrumento principal que me permite esa misma noche presentarme en un aeropuerto y salir? Claro, yo me tengo que poner en la posición intermedia. Bien. O sea, en la intermedia, es decir, ni es culpable ni es inocente. Es decir, yo, por ejemplo, y vamos a por el gran punto que yo creo que fue una de las grandes kits de la cuestión del crimen de Daniel Sancho, que fue las compras en el supermercado. Bien. Es decir, claro, por un lado dices, todo lo que está comprando puede ser para cometer lo que cometió, puede ser, pero por otro lado dices, ¿vas a correr el riesgo de que te graben comprando todo esto? Bien, Digo pero yo. es que después, o sea, tenemos las compras, tenemos la premeditación, es decir, que esas compras se realizan porque hay una premeditación, pero luego tenemos los resultados científicos. Ninguna de las cosas que Daniel compra se utilizan para el crimen, ni tan siquiera para el desmembramiento. De hecho hay Y eso son pruebas científicas. recuerdo un trozo del documental de Rodolfo hablando diciendo, ¿para qué vas a coger esta sierra de aquí? Claro, cuando tienes es que eso la es otra que evidentemente. Si tú tienes planificado, voy a matar a una persona y luego me voy a deshacer de esa persona haciendo, bueno, pues diseccionándolo o desmembrándolo, desmembrando. Bien. ¿Qué necesito? Pues hombre, necesito, ante todo, ya no hablamos de una sierra de calar, también porque hace ruido y demás, pero una sierra que corte hueso.
o que corta articulaciones. No, cogemos una sierra de marquetería, de madera, que evidentemente, y eso son las pruebas científicas, no se utilizaron para esta función. ¿Por qué no? Y lo que decía Rodolfo, es que lo hemos visto, o sea, en el Bicenter había esta sierra que coge Daniel y al lado una que te permite serrar, en fin, piezas más duras, dejémoslo ahí, no sé, sí. ¿Vale? ¿Por qué no la coges y lo tienes? Volvemos a la premeditación. Y además es que hay una cosa muy clara, Richard, aquí se nos ha olvidado, y digo se nos ha olvidado porque la gente eso no lo vuelve a repetir, y pienso que es de una manera interesada. Cuando el juicio está a punto de terminar, nosotros estábamos en Tailandia, nosotros no entendemos tailandés, nos guiamos de los intérpretes, los traductores, pero el fiscal sale en aquellas escalinatas que tantas veces hemos visto de la corte de Samui. ¿Y qué dice el fiscal? Pues nos lo dice el traductor de un periodista. Sí, lo de la premeditación, que era bastante complicado. Obviamente hablan aquí de esa compra, el tema del pasaporte, que muchísimas veces hemos hablado de esto. Es que hay una cosa muy llamativa que, bueno, nosotros veníamos hablando de esto en su momento, era el tema de dar el pasaporte si tú tenías premeditado un hecho así, si realmente desde la isla de Koh Samui literalmente podría coger un avión y ya, no es que no lo fuesen a pillar a Daniel Sancho, sino que ni siquiera podría haber sido juzgado en Tailandia. O sea, es una cosa de locos pensarlo así. Si tú vas a cometer un hecho de tal magnitud por una persona en concreto sin que haya ningún otro factor externo por detrás, que esto es lo que creo que muchas personas llegamos a creer de este caso de manera conspiranoica, ¿no? Entre comillas, si muchos de nosotros creemos que sí que podría llegar a haber otro tipo de factores externos que hacen que podamos ver una verdad muy edulcorada de lo que en realidad es el caso Daniel Sancho, la verdad por la muerte de Edwin Arrieta. Yo creo que no se sabe, o sea, creo que hay algo más detrás y que, bueno, evidentemente con las cosas a medias en cómo había planificado, entre comillas, Daniel Sancho, se ven un poco algunas de las costuras, ¿no?, acerca de este tema. Pero ahora todo el mundo dice, no, Daniel es un asesino descuartizador. Bien, descuartizador sin lugar a dudas. No lo podemos negar, porque él mismo en la corte lo reconoce. Insisto, y hay unos mecanismos que se justifica, o que puede, algo que nos horroriza tanto, que puede justificar esa acción. El ser humano es capaz de casi todo, ¿eh? Algunas cosas tienen explicación y otras difícilmente las tiene. Pero vamos a las es complicado entenderlo desde fuera también, si no estás. Por supuesto, pero por supuesto. ¿Por qué? Porque nos horroriza la imagen. Pero lo cierto es que él reconoce que lo hace. Entonces, si reconoce que lo hace, no hay más teorías ni más hipótesis. Él lo ha reconocido. Bueno, aquí evidentemente ha habido mucha polémica con esta parte de la entrevista. Más o menos es un poco las mismas conclusiones, las mismas cosas que nos había dicho a nosotros Carmen hace unos meses atrás cuando hizo la entrevista con nosotros y un poco más de lo mismo, ¿no?, entre comillas, en torno a la entrevista que ha dado aquí con Richard, ¿no?, con este periodista de fiesta. No hay más. Y hay que ser coherente con la propia palabra, en este caso del reo, que es Daniel. Bien, al asesinato. ¿Por qué decimos que hay asesinato? ¿Por qué lo asesinó? Entendemos como asesinato que ha habido una premeditación, que yo creo que no existe. ¿Tenemos claro la premeditación? Bueno, yo creo que no existe. Y además no solamente lo creo yo, sino que lo creyó el fiscal en su momento, que lo hizo público. Esa duda de que era difícil probarla. Ahora, ¿realmente Daniel mató a Edwin? ¿Qué tenemos? Vamos a ser objetivos. Aquí, como se hace con cualquier caso criminal, basándose en las pruebas forenses que tenemos. ¿Qué dice la autopsia de la cabeza de Edwin Arrieta? ¿Por qué? Porque, aunque ha habido mucho lío, porque yo todavía no lo sé si apareció o no apareció el torso. ¿No se sabe todavía? Vamos, yo no tengo claro. Yo no tengo claro, porque hay un informe policial que dice ha aparecido el torso, o sea, tenemos el torso, una diligencia policial.
Luego, cuando preguntas sobre esa diligencia policial, te dice, no, ha sido un error de transcripción. Hombre, me parece que el tema es lo suficientemente serio. Si queremos poner torso en tailandés, en latín, en hebreo, pondrá torso. Ya. No puede ser un error de transcripción. No, a ver, es una barbaridad tremenda. O sea, el tema del torso y alguna que otra prueba que hemos ido comentando a lo largo de este tiempo es una barbaridad. O sea, realmente dice que se encuentra, ¿no? En esa parte junto con otros fragmentos, ¿no? del cuerpo de Edmundo Arrieta. Se ha encontrado justo el torso en esa zona de la playa, ¿no? Es increíble eso. Yo, sinceramente, mi opinión, creo que el torso apareció. Yo creo que apareció el torso. Pero Que nunca se tuvo en cuenta en la investigación por parte de la policía. No, ¿por qué? Porque entonces hubieran tenido que contradecir lo que decía Villog el 15 de agosto, el 23, acordaros, la puñalada. La camiseta que no tenía restos de sangre alrededor. Claro, la camiseta que luego se vio que evidentemente no estaba ni tenía ningún cuchillo que hubiera estado implicado en la investigación. Es decir, si tú me preguntas, Carmen, ¿el torso apareció? Es posible que apareciera. Sin embargo, para la policía nunca apareció. Mira. ¿Por qué no cuentan lo que aparece en el torso? Porque no interesaba, porque hubiera contradecido el tema de la puñalada que Villot daba por seguro. Pero esa puñalada, perdona que te corté, se descartó. Totalmente. Pero no se tuvo en cuenta ni en el juicio. Ni en el juicio. O sea, vale. ¿qué aparece en la cabeza? ¿Y qué dice la autopsia de la cabeza? La autopsia de la cabeza la hacen 3 forenses distintos. 2 forenses que tienen cargos policiales, o sea, que son policías, y otro forense independiente de Bangkok. Y los 3 informes de autopsia señalan que Edwin Arrieta tenía un golpe en el occipital, pero es más, hay. Lo que aquí vulgarmente decimos, cuando antiguamente decían, mira, se ha caído y se ha desnucado. Eso es lo que presenta la autopsia. Y es más, el informe de ese forense particular va más, es el típico golpe en la cama, lo dice en el informe, producido en caída. Es decir, hacia atrás. Esas son las pruebas forenses. Bueno, pues con esas pruebas forenses de esa autopsia de la cabeza, que es lo que aparece, con esos 3 informes nos vamos a juicio. Y la sentencia es la que es: premeditación, donde había dudas por la fiscalía, y asesinato porque Daniel lo mató. Ya sé que se ha dicho muchas veces, pero estaría bien repasarlo. ¿Cuál es la versión de Daniel de lo que pasó aquella noche? La versión de Daniel, que además es importante porque él quiere mantener, y ahora si me permiten lo explico para que la gente lo entienda. La versión de Daniel es que él le da un golpe y Edwin cae y se golpea. Esa es la versión de Daniel. Y además es una versión que él está dispuesto a mantenerla. ¿Por qué digo esto? Mucho se ha hablado, la gente confunde, pero hay que explicarlo, diciendo que hay la posibilidad de extradición de Daniel a España. A España. Bueno, la extradición entre Tailandia y España no existe. Vamos a ser correctos en los términos. Lo que hay es un acuerdo que ya se firmó en el año 85 del siglo pasado entre el Reino de España y el Reino de Tailandia. Eso que permite que los reos sentenciados en Tailandia puedan cumplir sus penas privativas de libertad en España. Bueno, lo que hablaban de esto, o sea, lo que salió realmente en torno al supuesto plan que decían que tenía Daniel Sancho en cómo encajaría, básicamente lo que aseguraban es que supuestamente él iba a estar pues unos años en esa prisión de Surat Thani, pero que luego lo que iba a hacer era como entrar en un centro psiquiátrico, alegar una serie de problemas mentales y así poder tener ese tipo de plan, esa circunstancia para luego salir o tener esa extradición hacia España, ¿no? Bueno, era una hipótesis que daba de que supuestamente iba a presentar unos informes médicos en los que alegaba un tipo de enfermedad o problema mental, y que en 6 años o menos ya estaría en España, ¿no? Que iba a pasar primero un tiempo en un centro psiquiátrico y de ahí a una cárcel española. Esto es lo que decía el señor Enrique García, o sea que no sé muy bien cómo ha sacado esto, si estaba muy preparada toda la declaración que iba a dar en este programa de fiesta, no lo sé, la verdad. Bueno, no creo que Daniel Sancho, a una persona que acaba de conocer,
le cuente un supuesto plan para escapar de la prisión de Tailandia, alegando problemas mentales, un centro psiquiátrico en España y tal, y que estaba segurísimo de que todo esto iba a ser así. Bueno, la verdad que no sé de dónde sale todo esto, pero quizás en algún momento la defensa sí que pudo haber pensado, ¿no?, en esta situación de alguna manera, pero bueno, que sea verdad que Daniel Sancho le contase eso justo en prisión, yo eso sí que no me lo creo para nada. Pero para eso hay un requisito que establece el propio convenio, y es que la sentencia tienen que haber pasado 4 años para pedir el cumplimiento de la pena en España desde que la sentencia es firme. ¿La sentencia de Daniel es firme? Todavía no. No, porque hemos recurrido. Sí. Es decir, que si nosotros no hubiéramos recurrido, Faltaría poco para poderlo... pues faltaría año y poco para intentar mover utilizar ese convenio bilateral de cumplimiento. Si lo hubieras conseguido teniendo en cuenta que él tiene allí pues la perpetua, ¿aquí se hubiera convalidado las leyes de España? No se puede compatibilizar en España el cumplimiento de la misma pena que tiene en Tailandia, porque aquí en España No existe. la cadena perpetua no existe. Y La además permisión. el delito de Daniel tampoco entra dentro de los contemplados en la prisión permanente revisable. ¿verdad? Vale, entonces no, habría que ir a un supuesto de asesinato, ¿vale? Pero déjame hacer hincapié en esto, Richard. No creo que estés. Entonces, si nosotros hubiéramos querido lo antes posible traernos a Daniel a España, le hubiéramos dicho: no hacemos ningún recurso, te aguantas 4 años desde que salió la sentencia o sea, que la sentencia alcance su firmeza, y acto seguido empezamos a mover todo para el cumplimiento de la pena en España. Pero es el propio Daniel el que dice que no, que él quiere recurrir, que él no quiere venir a España como un asesino. Bueno, esto es lo que les cuenta Daniel Sancho. Su versión es esa, no se quiere mover de ahí. Y esto, bueno, es su punto de vista, el punto de vista de una persona que está en una cárcel de Tailandia y que quiere luchar con ese recurso para que se reconozca su verdad en torno a este hecho. Bueno, para muchos expertos en Tailandia y demás aseguran que va a ser muy complicado llegar a buen puerto, ¿no?, con ese recurso, al parecer. Esto es lo que dicen muchas personas, pero es lo que quería Daniel, y pues evidentemente sus abogados tienen que ir en sintonía con lo que pide su cliente, ¿no?, ya sea el padre o el hijo, que en este caso irían guiados por él. Pero bueno, hay que recordar eso, que Carmen Balfagón es la abogada, o sea, ella está ejerciendo un trabajo que le ha tocado. En este caso le han contratado para una cosa y ella lo está intentando hacer de la mejor manera posible. En algunos casos se habrá equivocado más, en otros menos. Es que hay que recordar que desde hace por lo menos 3 años no ha parado de salir hablando de este caso, o sea, día tras día tras día. Entonces, bueno, tener una equivocación de vez en cuando en torno a este tema creo que es normal, pero ha tenido también muchísimos aciertos, Carmen Balfagón. Muchísimos más aciertos que errores, o sea... Lo que pasa es que, claro, a la hora de analizar el tema y como ella es como una parte que es el centro de todas las dianas, ¿no?, y en el cual muchos youtubers cuando entran a un caso saben perfectamente a quién tienen que lanzar los dardos, ¿no? A quién tienen que lanzar este y este. Y evidentemente en torno al caso de Daniel Sancho hay una serie de dardos que muchos o youtubers o periodistas saben que ir lanzando esos dardos contra esas personas le va a resultar pues de una publicidad inconmensurable, ¿no? Entonces este es el punto de vista que yo tengo en torno a por qué tantas críticas a Carmen Balfagón y por qué tanta gente aún a día de hoy la odia y todo este rollo. Pues por esto que os estoy comentando, ¿no? Por el eco mediático que se ejercía en torno a esos disparos que hay que lanzar al aire, entre comillas, y que justamente ella pues era uno de esos ogros, de esos personajes malos dentro de este caso, ¿me entendéis, no? Por dónde voy, esos antagonistas dentro de una noticia
y de un caso que se generan versiones en torno a ella, y una de las versiones pues evidentemente iba más en sintonía con que ella era la mala de la película, ¿no? Pero bueno, la verdad que para muchos nos queda el recuerdo y bueno, el cariño también de Balfagón de estar por aquí en nuestro canal en muchas ocasiones hablando de este caso. Existe grabación de eso, con lo cual una cosa es lo que pone la policía y otra cosa es lo que nos cuenta Daniel, que él ha dicho. Y luego existe también por parte de, vamos a ver, yo no me voy a meter para nada con el juez, pero vamos a ver, el juez nos limitó también la posibilidad de testigos. Y no hablo del famoso Nilsson, que no fue ni va a ir, ni nos lo admitieron desde el minuto 1. No, hablo, por ejemplo, del famoso James Bond, ese policía que aparece permanentemente al lado de Daniel. ¿Por qué no nos admitieron? ¿Por qué dijo el juez, no hace falta que venga? Es más, te puedo repetir las palabras exactas que dijo el juez. No, porque si viene lo tengo que meter en la cárcel. Y entonces iría a la misma cárcel que usted, Daniel. Y así nos despachó un testigo que nosotros lo teníamos propuesto. ¿Por qué? Porque éramos el que veíamos más cerca de Daniel. El que vemos en la puerta de la comisaría, sin nadie, sin abogado ni nada, recogiéndole firmas. El que le vemos porque era el que mejor hablaba inglés y era con el que mejor se comunicaba. El que vemos cómo le ofrece tabaco a Daniel. O sea, vamos a ver. Y no nos lo dejaron. Claro que el recurso pone eso y pone de las grabaciones y todas las irregularidades que nosotros hemos visto, que ya se dijeron en el tema del juicio, el famoso cuchillo, que ha habido compañeros que se han liado con los cuchillos, pero no hay que liarse con los cuchillos. Ninguna de las cosas que se compran en el supermercado se utilizan para... Vamos, tienen que ver con la muerte de Edwin. Pero es que hay una cosa mucho más gorda. Vosotros os acordáis de la famosa reconstrucción de los hechos, lo vimos toda España y creo que parte del extranjero también, cuando lo saca un canal de televisión. Vale. En esa reconstrucción había un cuchillo que pertenecía al bungalow. Fijaros, y esto es así. ¿Qué ocurre? ¿Os acordáis ya de la rueda de prensa del 15 de agosto, famosa Billo, que nos sorprende a todos con la camiseta diciendo que tenía varias puñaladas? Que ya nos había adelantado a nosotros Daniel, que eran cortes que le había hecho en esa camiseta. ¿Vale? Ya no lo había adelantado. Bien, pues dicen que varias puñaladas. ¿Qué hace la policía? Se pone muy nerviosa. Entonces cogen todos los cuchillos, los que compró Daniel y todo, y tienen que comprobar, oye, una buena práctica forense y policial, tienen que comprobar que los orificios de la camiseta se corresponden con algunos de los cuchillos que hay ahí entre los que compró Daniel, tal. Y se dan cuenta que les falta uno. ¿Cuál? El que estaba en la escena en el bungalow. ¿Y qué hace la policía? Se va a ver a Daniel a prisión. Y esto es verídico. Verídico. Esto, hubo una declaración en el juicio que lo avaló todo esto. ¿Qué hace Daniel? Pues coge y le dice, yo el cuchillo si se quedó allí encima de la mesa, ¿a mí qué me contáis? Él estaba ya en la prisión de Cosa Muy. Entonces la policía, ¿dónde se va? Al bungalow. Y habla con la dueña del bungalow. Y le pregunta a la dueña del bungalow, oye, ¿este cuchillo? No. ¿Os acordáis que también lo sacó algún medio? Que habían hecho una limpieza budista porque había que limpiar el bungalow, porque lo que había pasado allí, ¿os acordáis? Seguro que... Sí, eso fue del inicio. Seguro que quien nos está oyendo se acuerda perfectamente. Pues, ¿qué dice la señora? Ah, sí, es verdad, se hizo una limpieza budista, no. Y me dijeron que tirara todo lo que había en el bungalow. Cuchillo se tiró. ¿Qué hace la policía? Le dice, pues vamos a otro bungalow. Como son elementos, es como pasa aquí cuando alquilas un apartamento en un complejo, elementos comunes a todos los bungalows, cogieron otro cuchillo del bungalow que nada tenía que ver porque era de otro bungalow. Y en ese cuchillo sí que apareció ADN de Daniel, ADN de Edwin y de una persona que sabemos por las pruebas genéticas que se hicieron que era asiático, de verdad. Que podría ser de algún policía, ¿no? Pues seguro que lo manipuló a ser. Y eso salió. Y te puedo asegurar que cuando salió, porque además le preguntó a Pritchard, a la señora del bungalow, que diera veracidad
a esto que nosotros ya sabíamos y dijo sí, pues después imagina la cara del juez y del fiscal. No, imagino. De los cuchillos. ¿Y la sierra la usa, Daniel? ¿No? Esa sierra era para Esa sierra hacer era de el marquetería, que se han ¿no? reído también de mí, todo lo que han querido, que sí con los cocos. Era de marquetería esa sierra. Cuando había en el Vice sierras que le hubieran servido muchísimo mejor para ese motivo, pero mira, la premeditación. Pero de verdad, a todos se nos ha olvidado. Aseli, tú has llevado el caso y apelo a tu memoria. Y posiblemente tengas hasta el vídeo y lo recordarás. A todos se nos ha olvidado cuando sale el fiscal, uno de los días del juicio, ya finalizando, están los medios de comunicación y el traductor de Ramón Abarca nos traduce a todos los les traduce a todos los periodistas, porque había dicho el fiscal que era muy difícil probar la premeditación. Lo recuerdo. Es que se nos ha olvidado a todos, de verdad. Eso era verdad, es que era muy difícil probar la premeditación. Bueno, de hecho, vosotros lo que contáis aquí en el recurso es que literalmente hay una frase de Paisán, que es el coronel de policía, Sí. que asegura que las cosas que supuestamente, dicen que serían las compras para el posterior descuartizamiento. En preparación y para terminar con Edwin en ese instante, todo premeditado, él asegura que los había comprado, al parecer, para cocinar. Claro. O sea, pero si es que eso, tío, y lo dice él, ¿eh? O sea, claro, no Daniel. que lo dice él, porque además se lo dice Daniel a él. Y además, que también fuera testificar de la dueña del bungalow. O sea, Daniel le había enseñado lo que había comprado para cocinar. Le enseñó algún vídeo de él, porque nos lo contó, de algún vídeo de él cocinando. Que iba a grabar, que si no le importaba grabar en el bungalow los vídeos. Pero vamos a ver, si es que esto es más simple que es que podemos hablar del caso de Daniel Sancho hasta que yo ya no esté, tú ya seas mayor. O sea, podemos seguir hablando del caso de Daniel Sancho, pero lo que hay es lo que hay. El sumario dice lo que dice y nosotros hemos defendido, insisto, la versión de Daniel, que es el que estaba allí junto con la otra persona que no puede decir nada porque desgraciadamente no vive. Entonces, vamos a ver, esa es la versión y esa es la que nosotros vamos a mantener. Lo he dicho, el recurso, pues a lo mejor, conociendo las leyes de Tailandia y el acuerdo que hay entre España y Tailandia, pues a lo mejor no se había merecido presentar un recurso y esperar que la sentencia fuera firme y traernos a Daniel a los 4 años a España. Pero es Daniel el que nos pide que hagamos el recurso, que él no va a venir a España como un asesino. Y hacemos él sigue creyendo en él, o sea, en su Vamos versión. a ver, él sigue creyendo en él y nosotros seguimos creyendo. Por eso hemos hecho el recurso. Y no sé si iremos al Supremo y esperamos que se vea el recurso, porque tú lo has visto, y creo que lo ha leído mucha gente, que no está mal fundamentado, aunque otros consideren que no era muy bueno. Pero seguro que lo hubiera A ver, es que la premeditación se basa en la compra de esos artilugios para el posterior desmembramiento, cuando él ya tenía pensado que iba a pasar eso, ¿no? Pero justo en las frases de este señor, del coronel de policía, dice: compró los estropajos para lavar los platos, el cuchillo para cocinar u otras cosas, el papel de envolver para envolver algo, para su uso normal, es lo que dice. Otra cosa que también se ha dicho, a ver en qué cabeza cabe, que todos tenemos en casa un rollo de film que mide 50 centímetros de ancho. A ver, ¿cómo narices, con esos rollos, cuántos necesitas para empapelar todo un bungalow, o un salón, o una habitación? Con 50 centímetros. O sea, ¿cuántas corta y pegas tienes? O sea, vamos a ver, si eso está claro, y además la premeditación no solamente decir no la has premeditado. Cuando alguien premedita un acto de estos, y hay infinidad de casos que nos dan la razón, anda que no habéis visto supuestos de asesinatos en España y demás, siempre busca un plan de salida. ¿Cómo vas a premeditar una muerte si no tienes un plan de salida? De verdad. Y además, lo que ha dicho mucha gente, y yo ahí les doy la razón, porque van a lo simple. Si Daniel hubiera querido acabar con la vida de Edwin, de verdad, tiene que hacerlo así. Es decir, no pues, lo puede llevar aquí mismamente a España, de las veces que venía Edwin, enseñarle lo bonito que es Despeñaperros y la vista que tienes del Salto del Cura y darle un empujón.
Oye, Carmen, ¿y el teléfono móvil? Sé que lo habíamos hablado en la otra entrevista, pero no, Bueno, no apareció, ¿no? no, nunca apareció el teléfono móvil de Daniel, De Daniel. ¿Y el de Edwin? tampoco. Tampoco. Yo no sé que apareciera. Quizás tendrías que preguntarle a... Pero nosotros no lo hemos visto las actuaciones que apareciera. De Daniel sé que se estudió, de hecho sacaron aquellas fotos y aquellos mensajes Claro, los mensajes del inicio, de cuando llega a la isla. y se acabó y ya no lo hemos vuelto a ver más. Pero vamos, Y- de no verlo, ¿eh? Que si lo Ya. hubiéramos pedido, porque además yo sé que Pritchard lo pidió, porque bueno, no deja de ser una prueba de convicción, lo pidió verlo y le dijeron que no lo tenían. Es raro porque solo tenemos esos primeros mensajes de la llegada de Nada Edwin más. a la isla. Nada más. A mí me consta que Pritchard lo pidió, porque dijimos, bueno, pues a lo mejor puede hacer una pericial informática al teléfono o algo, pero lo pidió y le digo, oiga, el teléfono, no. O sea, fue a analizarlo y desapareció el teléfono. ¿Y no hubo usurpación de identidad a Daniel Sancho? O sea, alguien que manejó las redes con su teléfono o algo así. Bueno, yo creo que en un momento determinado, por deseo expreso de Daniel, se abren sus redes y las abre una persona, que no viene al caso nombrarla, y en otro momento pues se cierran. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, Daniel es una persona, y yo lo sé porque hablo con él, que no quiere que se olvide su caso, Ansel. Ahora, por eso, lo que he dicho al principio, también sé que si hubiera visto o si viera en qué ha derivado su caso, se echaría las manos a la cabeza. Ya. Daniel quiere que se crea en él, quiere que se crea en su verdad. Pero claro, si viera todas las teorías que aquí se han planteado, es que, vamos a ver, no sé, pues pensaría lo Y- mismo que nosotros. ¿Y por qué él envía mensajes a Edwin cuando ya sabe que ha fallecido? Bueno, porque está asustado, Ansel, porque está asustado. Y eso, lo mismo que porque lo descuartiza. Yo sé que a la gente eso le horroriza, le horroriza. Aquí hay casos en España que han desaparecido de gente que está libre, ¿eh? No voy a nombrarlo. Sí. Casos muy concretos de gente que está libre, trabajando en medios de comunicación, que ese no tuvo ningún problema. La metió en una picadora a su novia y luego se la dio de comer a los perros. Y eso está más que demostrado. Claro, esa mujer aparece en las listas como desaparecida. Vamos a ver, eso es quizás lo que la gente no entiende. ¿Por qué? Pues porque es muy bestia, vamos a decirlo así, Sí. el de enfrentarte y hacer eso. Pero para todo existe una explicación. Y eso se dio una explicación. A Daniel hubo un momento que se cortocircuitó, que petó. No sabía dónde estaba. Y además es que le preguntamos y él realmente... ¿os acordáis de la cara en la reconstrucción cuando le preguntan por esto, cuando intentan darle un peine para que simule por dónde empezó a descuartizar? Ah, Que sí, nada, sí. ya, o sea, la cara como diciendo, por Dios, o sea, porque Daniel fue consciente de lo que hizo después, cuando fue con la policía a ir a identificar, claro, la policía que la había engañado, a ir a identificar los sitios donde había dejado a Edwin, los restos de Edwin. Pero eso en psicología, y si no sé si hay alguna persona a la que nos está viendo que sea psicólogo, seguro que da una explicación mejor que yo, porque existe ese fenómeno en psicología. Oye, ¿y Daniel cocinó un día antes en ese bungalow? Sí, sí, ¿Sí? sí. ¿Estuvo con gente allí? No, No. Daniel no estuvo con nadie. Otra cosa igual, o sea, vamos a ver, Daniel conoció a esas chicas Israelíes, ¿no? israelíes, es verdad, porque yo hablé con una de ellas, o sea, las conoció, pero Daniel no estaba allí con gente, no estaba con nadie. Tenía previsto otra visita, pero más adelantado el mes de agosto. Pero Daniel y Edwin no habían viajado nunca a Tailandia, ¿no? O sea, No. juntos me refiero. No. Claro, lo que dice la sentencia es como que supuestamente quería montar una cadena de restauración. Eso no sé por qué lo dice la sentencia, porque eso no se dijo en el juicio. ¿No? Se dijo lo de la cadena de restauración y lo del apoyo a Daniel en temas de restauración cuando se habló de los 5.700 euros que Edwin le había pasado a Daniel como apoyo a su canal y para intentar empezar a montar alguna cosa, nada más. Si tenía que dar
o buscar, o pagar a alguien para que buscara, nada más, 5.700 euros. Volvemos a eso. ¿Cuántas veces ha dicho el 1.000.000 y pico que mandó Edwin a Daniel? Es verdad, sí. Que hasta la acusación particular lo ha tenido que desmentir. Y además, no solamente eso, sino que se dijo 1.200.000 que seguramente está administrando su padre. O sea, ponemos al padre como reo de un delito de apropiación indebida. ¿De verdad? Estos son los límites que yo te digo, Asel, es que eso no puede ser. Si tú tienes pruebas, tira para adelante. Que si yo decido ir contra ti, tú me vas a callar en una vista. Porque tienes pruebas. Pues si no tienes pruebas, no lo digas. Claro, yo recuerdo que la otra parte decían en torno a 280.000 que pero ya no ha vuelto a decir. Es que se ha demostrado que no es verdad. Porque además, si hubiera sido verdad, la otra parte se hubiera encargado de buscarlo. Pongámonos en el caso. O sea, a mí me han matado a mi hermano, a mi hijo, y a mí me consta que el asesino de mi hijo, porque es lo que pensaba la otra parte, está en su derecho de pensarlo, se ha quedado con dinero de mi hermano, de mi hijo. ¿Qué hago yo? ¿Buscarlo? ¿O no? ¿Por qué? Porque los herederos legítimos son los padres de Edwin. Claro, a mí lo que me parecía es que a lo Pero mejor no. los 80.000 eran para lo del restaurante. Pero si querían montar volvemos a algo lo ahí. mismo, los 80.000, ¿dónde están? Acuérdate que se dijeron 80.000, ¿dónde están? Sí, pero No. bueno, la familia no los desmentía, ¿eh? No, pero ¿los han encontrado? ¿Han demostrado que estaban? No, pero tampoco el móvil se encontró, ¿no? Bueno, ya, pero hablo del dinero. O sea, el móvil Ya. puede ser otra cosa, pero hablo del dinero. Y yo no dudo, porque yo valoro mucho a mi compañero Ospina y le respeto, que si en Sí. su mano hubiera estado el buscar el dinero, lo hubiera buscado. Lo mismo que haría yo. Pero es que no hay ese dinero, Asel. Ni está el 1.200.000 en una oficina del Banco Santander. Ni en una oficina a nombre de Daniel y de 4 personas más. Vamos a ver, que tuve yo que ir a un programa de televisión, Asel, con los certificados del Banco Santander, que ya vale, ¿eh? Diciendo las 2 cuentas que tenía Daniel, una con su padre y otra con su abuela. Es que hasta ese punto hemos tenido que llegar. O sea, era decir una cosa e intentar demostrar que no es verdad. ¿Por qué? Porque a la gente no se la puede engañar. No somos, o sea, la gente hay que tratarla con el respeto que se merece. No le puedes decir una cosa cuando no es verdad. Y si no, dedícate a creador de contenidos de cuentos infantiles, te los inventas y los cuentas. Pero no en un caso que está más que documentado. A ver, a mí me parece raro porque sé que la policía tailandesa empezó a decir que había amenazas de muerte, supuestamente de Edwin Arrieta a Daniel Sancho, que se iban a mostrar, todo esto después de su rueda de prensa, todos lo vimos, pero parece que pasó algo que eso desapareció o nunca salieron a la luz. Pues nunca se dio a la luz, pero la policía cuando lo dice es porque lo comprobó. Así. Y volvemos a la misma, y no tenemos el teléfono. Y Daniel os dice que sí, existieron. Claro. ¿Pero os dice que fueron de antes o justo de ese momento, del altercado? No. Antes había habido, pero es que justo en ese momento eso es lo que provoca la pelea. Claro, Eso Daniel dice provoca la pelea. que al parecer amenaza con terminar con la vida de alguien cercano a él. Sí, de muchas personas muy cercanas a él. ¿Vale? Otra cosa que también quería aquí llamar la atención, porque, bueno, ya que me has dado la ocasión, que nosotros no hemos investigado, Asel. Nosotros hemos investigado muchísimo. Lo que pasa es que a lo mejor no podemos decir lo que hemos investigado. ¿Vale? Pero hemos investigado muchísimo. Y dirá la gente, vaya, ¿y por qué no lo puedes decir? Porque no tiene nada que ver ahora con el procedimiento de Daniel, ¿vale? Con el procedimiento judicial de Daniel. Y a lo mejor a nosotros, en un momento determinado, nos hubiera traído más problemas. Nosotros hemos investigado todo lo que hemos podido y nos han dejado hacer. O sea, de que no hemos investigado
y hemos visto que era difícil conseguir pruebas después de nuestras investigaciones, y como no teníamos manera de probar lo que nosotros, ¿lo ves? Lo que hacen otros. No, es que me ha contado, es que una amiga está allí, es que no sé qué. No, nosotros queríamos que eso se demostrara y se documentara, porque si no, no nos vale para nada. Pero hemos investigado muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque teníamos la obligación de demostrar que cada cosa que decía Daniel era verdad. Oye, y Daniel tiene muchas mordeduras de Edwin. Sí, tiene un par de ellas, sí, sí. Además vamos a ver, está en el informe del hospital. Lo que no tiene es nada de una taser, por ejemplo. Ah. Claro, ¿Y es que en el muslo? Que le han torturado a Daniel. Porque vamos a ver, no le torturó la policía, si no les hizo falta torturarle. Tú torturas a una persona cuando no tiene, no quiere colaborar. Pero vamos a ver, ¿tú crees que en la foto esa que tú has enseñado de 20 tíos comiendo hamburguesas en una sala hacía falta que a Daniel se le torturara? ¿Para qué? Si Daniel confesó lo que había hecho y lo pidieron, bueno, pues termina de colaborar, que te vamos a llevar a cenar a la Nantara. Dinos dónde están los restos de Edwin. Pues claro, la policía no es tonta. Contra más restos tuvieran y más vieran que Daniel sabe dónde estaban, más inculpación tenía, por lo menos para tener claro que Daniel se había deshecho de los restos. Y fue lo que hizo. Pero vamos a ver, si esto es simple. Que de un homicidio imprudente, que Daniel se asustó, que a lo mejor tenía que haber llamado a la policía, vale, no lo hizo, se equivocó, Daniel, se equivocó. Y eso lo hemos reconocido siempre. Tenía que haber llamado, pero se equivocó, se asustó. ¿Por qué? ¿Solamente por Tailandia? A lo mejor por otro componente, porque él pensaba que, bueno, pues en algún momento había tenido amenazas, pues a lo mejor esas amenazas, ahora con Edwin muerto, se podían volver más reales. Entonces lo hizo mal, Axel. Lo hizo mal. Pero lo cierto es que Edwin, desgraciadamente, es una persona fallecida, que ha fallecido, que llegaron sus restos a Tailandia y se incineraron. Ya está, Edwin. Y Daniel es una persona que ahora mismo está en una prisión de Tailandia esperando que se vea su recurso. Que estuvo en una pelea donde murió Edwin Arrieta, que después descuartizó el cadáver y que está dispuesto a asumir eso que ocurrió, nada más, pero él no lo mató ni lo premeditó, y esa es la realidad. Oye, Si antes que... lo mismo, Axel, si alguien tiene otra teoría, yo te he dicho, cuando quieras exponemos las autopsias, las sacamos ahí para que las lea todo el mundo. Cuando quieras exponemos eso que hemos hablado de las declaraciones, porque son cosas que están ahí, que son palpables, que se pueden demostrar. El resto, que lo demuestren. Es decir, que lo demuestren, pero vamos a ver, que lo demuestren como si estuvieran preparando una causa judicial para llevarlo como defensa o como acusación, porque las cosas, tú no puedes ir diciendo a un juez, no, mire usted, es que me ha contado la señora del séptimo que este señor cuando bajaba por la escalera tenía intención de entrar en el segundo B y matar a la persona que vive allí. No, eso no vale en un juzgado. ¿Y a vosotros por investigar, que antes me decías, os amenazaron alguna vez? Sí. Sí. Sí, pero no en Tailandia. Tailandia jamás nos amenazó a nadie. ¿Vale? Jamás nos ha amenazado. Lo que pasa es que no puedo demostrar si esas amenazas de quién venían. Porque a lo mejor, si yo digo que venían de una parte, me hubiera equivocado porque no tenía pruebas. Pero vamos a ver, pero es que nos siguen amenazando, Axel, al día de hoy. Sí. Es que no sé, es que el día que yo... Hombre, ¿cuántos compañeros tienen? No, el día que yo cuente lo que sé de Carmen Palfagón, hombre, eso no es una amenaza. Cuéntalo. Ya. Cuéntalo, demuestra todo. Hombre, Axel, nosotros no pudimos demostrar dónde venían esas amenazas. ¿Que nos llegaron? Sí. ¿Que presumíamos de dónde venían? También, pero no lo podíamos demostrar, Axel. Entonces, por eso no iniciamos acciones. Ahora, decir, no, es que Rodolfo no va a Tailandia porque está amenazado, o Silvia, porque deben mucho dinero, ¿de verdad? ¿De dónde te sacas eso?
Rodolfo no va a Tailandia por lo que dije yo, porque está trabajando, porque necesita trabajar, porque tiene una hija de 10 años, camino de 11, y tiene un hijo al que seguir manteniendo en Tailandia, para que viva en condiciones al menos mínimamente dignas en una prisión de Tailandia. Por eso no va a Tailandia. ¿Y tú hablas con él todas las semanas, Daniel? No, nos han restringido ahora las llamadas. ¿Pero antes hablabas o podías Sí, hablar? claro, que podíamos hablar, sí. Y estaba muy ilusionado con ese proyecto que había de mandar cartas, que lo inició alguien también, de mandarle cartas, de recoger firmas. Estás tremendamente ilusionado. Pero de eso no se ha vuelto a hablar. Ya veo. ¿Y vosotros creéis que fue errado el tema de la defensa que vosotros planteabais en torno a varios testigos? O sea, por ejemplo, Nilsson, que fue Vamos a ver, lo de Nilsson, el chico colombiano. mira, Hassel, no, chico colombiano no hubo ningún colombiano. Sí hubo un colombiano. Vamos a ver, lo de Nilsson yo no voy a pronunciar hasta que no haya una sentencia. Como la va a haber en breve, te prometo, cuando tengamos la sentencia de Nilsson, lo que yo puedo decir, y porque tengo pruebas y por eso él ha demandado a Rodolfo, pero sin embargo no nos ha demandado ni a Ramón ni a mí, muy bien. Además, tengo que decir que su abogado Arrién nos ha dedicado unas palabras muy agradables y muy amables que desde aquí se las quiero agradecer al compañero Arrién. Como no podía ser de otra manera, porque somos compañeros. Él es abogado, yo también. Pero como lo de Nilsson está a punto de salir o cuando salga, yo te prometo que vendré a comentar la sentencia. Pero tendremos una sentencia. Entonces ya no será lo que yo digo, lo que dice Nilsson, no. Tendremos una sentencia. Y ya tendremos algo que está perfectamente demostrado. Y te lo prometo, y a la gente que te sigue que vendré a comentar la sentencia de Nilsson. Nilsson, nosotros le queríamos proponer como testigo, porque nos vino a contar una historia que cuadraba con lo que nos había contado Daniel. ¿Qué ocurre? Que él decidió en el último momento que no venía, pues no vino, nada más. Ahora, eso, cuando tengamos la sentencia, veremos, oye, a lo mejor la perdemos y demuestra el juez que hemos comprado al testigo. Yo creo que no se le ha comprado al testigo, porque no hay ninguna prueba que diga eso. Todo lo contrario. Pero cuando tengamos la sentencia, comentamos ese tema, si te parece, Aser. ¿Vale? Sí, nada, yo era solo por preguntarte que del planteamiento, o sea, no de él como tal, sino de si te pareció a día de hoy, a todo lo pasado, errado el planteamiento con esos testigos. Sí, porque que siempre, sí me pareció errado, y te voy a decir por qué. Porque si hubiera sido en España y estuviéramos hablando de una situación como la que ha vivido Daniel, con una persona, bueno, pues que a mí me cuesta hablar de una persona que ya no está, ¿no? Pero bueno, Daniel decía que había habido un intento de agresión. Vale, eso en España hubiera servido. Testigo que diga, no, esta persona conmigo utilizó lo mismo. Claro que hubiera servido. ¿Por qué fue errado? Porque no tuvimos en cuenta que estábamos en Tailandia. Y a Tailandia le daba igual. De hecho, por eso, cuando lo propusimos nos dijeron, no, ¿qué va a contar? No, mire, es que ahí no nos interesa. No. En España sí. Es que el problema, y fíjate que lo reconozco yo como error mío, es que el problema es que pensamos que lo que opera en España podría haber operado en Tailandia. Cuando un compañero dice, no, tenía que haber pedido el juicio nulo, pero ¿en base a qué lo vas a pedir en Tailandia el juicio nulo? Lo estamos pidiendo en el recurso. Estamos pidiendo en el recurso. Un nuevo aquí juicio, en España, ¿no? Tú no puedes pedir un juicio nulo, salvo que sepas que un miembro del jurado se ha ido a tomar unas copas con el padre de la persona que representa la acusación particular. Si no, no puedes hacer nada, tienes que esperar. Y si no, denunciar, porque ha pasado determinadas cosas que se producen durante un juicio, irregularidades, o que y por eso haces tu protesta en sala, porque luego vas a utilizar eso para recurrirlo. No, se tenía que haber pedido el juicio nulo. Cuéntame cómo. Porque a lo mejor yo tengo que aprender a mis 71 años en Tailandia. Termina el juicio y dice, no, nulo. Porque el cuchillo que se ha presentado no es el que estaba en el bungalow. Porque, pues a ver, es que no se puede. Porque la gente que no entiende, y yo sé que hacen esfuerzos por entenderlo, pero se lo creen. Salvo alguien que haya estudiado.
derecho. Y no todo el mundo ha estudiado derecho. Afortunadamente tenemos médicos, psicólogos, dentistas, mecánicos. Tenemos gente que lo tienes que explicar, pero no todo el mundo lo entiende. Así. Pero realmente, ¿por qué se hizo a puerta cerrada el juicio? Eso es otra buena pregunta. ¿Intentaban ocultar algo o...? No, nosotros pedimos que dejaran entrar a la prensa. Dijeron que no. Ya, después de mucho presionar, dijeron que no, que entraba Ramón Abarca porque era una agencia y tal. Y a la media hora lo echaron.